Nacho y yo, porque nadie nos habla. No hay feedback, Nadie nos quiere, eso es lo que pasa. ya saben, seguir practicando, que estamos en instancia de aprendizaje, tómelo como eso en los parciales y nada. Em, no sé si hay alguna pregunta al respecto, si no, después vamos a trabajar un poco hoy lo que es base de datos, em, que es una unidad que está en los contenidos mínimos, que está en el programa y que hay que hacer un repaso para después ya encargarlo eh, con mayor celeridad en programación 2, pero bueno, ya ir articulándola. Y bueno, aparte es una disciplina que sirve para muchas otras disciplinas, o es una rama. Y en ese punto es en donde tienen que por ahí prestarle atención, prestarle relevancia, tomarlo como algo que les puede resultar útil en sus carreras, ¿sí? Conocer de base de datos, organizar la información. En algún momento se pueden topar con actividades de ese tipo. Todas las disciplinas hoy por hoy se está utilizando base de datos para analítica, para IAP, para un montón de otros trabajos de forma complementaria, para análisis por sobre todo. Entonces, lo que vamos a ver nosotros aquí en esta unidad, tiene que ver un poco con eso. Denme, y les damos a los chicos que restan a entrar un ratito más, y arrancamos. De paso voy a completar la tarea del café. Bien, aguárdame entonces. Luca, Decime. ¿a qué hora te dormiste anoche? A las 10:30. Sí, sí. ¿Por cómo llegamos ayer? Y me desperté a las 4 y a las 5 ya estaba mirando algunas cosas. Ese es el estilo de vida yankee. Es el mejor modelo para ganar plata. Como va a haber contenido, sí, Diana, sí. Es una clase excesivamente teórica, así que sí, vamos a grabar. Pero Aunque apenas seguro lo que digan vemos que... hoy se va a repetir, ¿eh? Se va a terminar repitiendo en el segundo Ah, cuatrimestre. sí, sí, totalmente. O sea, esto es como una introducción a los conceptos básicos del asunto y después ya se lo verá en mayor profundidad y con prácticas en el próximo cuatrimestre. O sea, esto es lo que estamos viendo, no sé, No asumo vamos a hablar nomás, mucho. que no No vamos a tenemos evaluar forma de evaluar. tampoco. ¿Qué pasa? No, lo voy a matar a Manuel Zambrano, boludo, siempre manda el mismo cosa. Se Por lo comparten menos el cerré, coso. por lo menos cerré HTML, hermano. No abre body, boludo. Toda la clase queda invisible. A ver. No, boludo, no abre bot y... Claro, no, es que es No. un HTML sin cuatro. A ver, pásame el examen, ya lo bajaron todo. Lo cierro al final de la clase, no lo puedo creer. Sí, sí lo cierra. No, sí, sí creo, pero nunca lo vi. Eso quiere decir muchas cosas. Tienes razón. ¿Le diste a Don Tono el pendrive de los románticos? Sí, ya lo anda escuchando, ya lo anda quemando. Los mixers de reggaeton lento. Que cada tanto se le meten las líneas de código ahí, así. ¿Quedaron los Empieza la prácticos ahí, Lucas? Ojalá. Los prácticos y los parciales. Ajá. Nunca me lo subiste al OneDrive. Está subido el mismo drive de Ariel. Qué vida. Y nunca me dijiste que estabas subiendo el drive de Ariel. Yo como Y sonso esperándote me dejaste en visto. no lo miraste entonces. No, estaba esperando confirmación tuya. Bueno, como que. Y Hola, sí, top. profes. Desaprobado 1.cc. Encima desaprobado 1. O sea, ¿cuál será el que no tiene el 1? A ver, el tuyo es Manuel Zambrano. Acá está, justo en el segundo.
El detalle, desaprobado. Está bien, está bien. No pondría ese nombre por las dudas. Thank you. Bien, chicos. Ahora sí, vamos. Si entran al campus, por favor ingresen. ¿Sí? Hay una presentación. Es un PowerPoint, ¿sí? De lo que es la introducción a base de datos. Es un PowerPoint genérico con conceptos básicos, ¿sí? Claves que hay que saberlos. Y que son parte después de una evaluación. Hay un ping-pong de preguntas y respuestas. Pueden o no entrar preguntas de esta unidad. Eso es igual para todos los estudiantes, condición necesaria para aprobar el trabajo final. Bueno, en el PowerPoint, si ya ingresaron y lo descargaron, vamos a ver, como les decía, los conceptos básicos, algunos tipos, cuestiones que hacen a esta área de la informática, ¿no? O subárea. Voy a compartir. Avisa si lo ponemos a grabar, Ariel, por las dudas. Y va a ser una presentación igual. No, Me dirán. pero grabemos igual por la duda. Por si las moscas. Bien, está, todo la tienen. ¿Me está viendo ya? Sí. Bien. Bueno, entonces base de datos, ¿sí? Tenemos una definición simple que dice que es un conjunto de datos interrelacionados. Llámese estos datos dentro de los modelos de negocio que estamos viendo. Se dan artículos con su correspondiente marca, modelo, categoría, precios o lista de precios. Entonces los datos comienzan a relacionarse con los clientes, con las compras. Vamos a hacer en programación 2 páginas que relacionen un conjunto de datos justamente. Entonces la definición ampliada dice que es un conjunto de datos almacenados en disco que nos permite el acceso directo a ellos y un conjunto de programas que manipulan ese conjunto de datos, ¿sí? Hay, además del motor, a partir de ahora cuando hablemos de motor, sí vamos a estar hablando de la base de datos y el programa que corre a través de un servicio, ¿sí? Ustedes ya vieron, esto lo charlamos, vieron algo en redes, corríjanme si no, o van a ver, o están completando, todo lo que es puertos, ¿sí? Servicios, programas que corren como demonios, y es el otro alias para definir los servicios. Y esos programas, o sea, o esos servicios, hay un conjunto de subprogramas, ¿para qué? Para diseñar la base de datos, para insertar datos, eliminar y hacer tareas de mantenimiento, indexación, mecanismos de validación, de restricción, que aseguran los datos, ¿sí? Que están en función de los objetivos que vamos a ver más adelante. Y ese conjunto de programas puede ser una herramienta, vamos a ver una nosotros, les voy a contar que hay más. Vamos a ver una que se llama PHP-MyAdmin, pero opcionalmente pueden usar Beaver, que está muy bueno. U otro, que WordWrench es otro que se utiliza. Creo que un segundo. Nacho, ¿me dijiste que están viendo WordWrench o estoy equivocado? ¿Cómo? ¿Quién? Nacho, Lucas, ¿quién estaba haciendo el curso con No, haciendo un curso, no, yo estoy trabajando con WordPress nada más. WordWrench? Bien. Bueno, de Beaver es una alternativa que yo recomiendo. Después ya vamos a introducirnos ahí.
¿sí? Son herramientas con las cuales interactuamos con ese motor. Hay otras que permiten hacer backup, comandos de consola por lo general, permiten hacer restore o tareas de mantenimiento, repetía. Hay clientes también de consolas, ¿sí? Vamos a empezar a conocer un poco la consola. Al final tuvimos la clase de Git, Nacho, no, sorprendente, Eh, con consola, ¿o no? no, con consola, no, jamás. No. Este año jamás todavía. Mira, deberíamos dejarla para el final, un bonus track. Para este cuatrimestre. Cátedra, así ya encaramos programación 2, por ahí implementando ese hábito, ¿no? El hábito de usar repositorio. Control de versiones. Lo que. Bueno, está bien. Bueno. Vos tenías una para trabajar de esas. Bien. Sí, tengo la línea de comandos de Git, o si no, un software que, bueno, ya que ya rendimos después de pasar esta grabación, de GitHub Desktop, que es un sistema, una interfaz gráfica para manejar el control de versiones. Se muteó. Pero bueno, tienen un video ahí de Nacho explicando cómo utilizar GitHub. Por ahí no utiliza la consola en ese video, así que No, es eso que haría mi falta. idea es que como la idea era que solamente se suba al repositorio, mostré dos formas sencillas. Una es por arrastrar y subir los archivos, que mostré hace mucho, hace unos 2 meses más o menos. Y otra mostré básicamente cómo se usa el GitHub Desktop. Después le voy a pasar la grabación, ya que ya deberían empezar a trabajar en su trabajo final. Así suben ahí el trabajo. Entonces, bueno, y otro día, cuando el profe disponga, veremos comandos para ese mismo manejo de versiones, pero un poco más avanzado. Eso dependerá del profe. Sí, vamos a tratar de ver al que le guste, seguramente se va a copar, o sea, va a querer seguir con el contenido, porque son herramientas que les permiten a ustedes trabajar como diseñadores también, ¿sí? Porque no es una herramienta que está definida exclusivamente para el mundo del desarrollo. No, el control de versiones sirve para, tengo un directorio, ¿sí? Incluso con diseños, presentaciones, diseño de Photoshop, presentaciones de Illustrator, de cualquier elemento, archivo, ¿sí? Que manejen, pueden utilizar Git como un repositorio de sus trabajos, privado, por supuesto, versionado, lo cual les permite volver hacia atrás y revisar. Y bueno, obvio que en el ámbito del desarrollo de los sistemas, sí ha tenido un desarrollo que es de la disciplina que se inició a través de SVN y bueno, y después con Git, ¿sí? Que es una mejora sustancial y una redefinición de lo que es control de versiones. Sin embargo, Subversion, SVN, tuvo muchos años también de madurez. Bueno, volviendo a las bases de datos, ¿sí? Entonces, por un lado, conjunto de datos interrelacionados, al cual hacemos una analogía, muchos tipos de datos, sí, a lo largo de esta unidad estaría bueno siempre que ustedes vayan haciendo analogía de cómo ir relacionando la información que van conociendo o con la que ya van trabajando. Cuando desarrollamos aplicaciones o definimos la arquitectura de una aplicación, pensamos en la persistencia, pensamos en cómo van las aplicaciones a almacenar la información que registran, sea una compra o sea la carga de noticias, si es un portal de noticias o de ese tipo, de post o de lo que sea, o si son productos, como registro una venta, decíamos. Entonces, definimos un diseño basado en 2 o 3 capas, ¿sí? Según sea la necesidad y la complejidad de la aplicación. Y en cualquiera de esos diseños, sí, la persistencia, cuando hablamos de persistencia, es una analogía con trabajar con base de datos. ¿Dónde guardamos la información? Persistir, mantener, ¿sí? Sinónimos. Entonces, ¿dónde van los datos que nosotros operamos? O dónde después nosotros lo consultamos si es que es un portal de noticias, en definitiva. Cosas así. Entonces van a este sistema de base de datos. Y ahí
un trabajo en donde se tiene que diseñar y después este sistema también tiene que interactuar con nosotros como programadores, ¿bien? Y ahí es en donde, bueno, conocer la herramienta y conocer el lenguaje, ¿sí? Un lenguaje que se da a través de consolas, justamente por eso hablaba con Nacho, que vamos a seguir conociendo la consola. Y que también, bueno, nos facilita de interfaces para que el diálogo a través de la consola sea mínimo. Bien, tenemos arquitecturas de 2 capas sencillas en donde la aplicación directamente se comunica, ¿sí? Con la base de datos a través de un driver o un protocolo específico, ¿sí? Hay estándares para eso, y si no, los lenguajes también desarrollan librerías personalizadas. El lenguaje con el que vamos a trabajar, que es PHP, trabaja con el estándar para hacer un sistema multibase de datos, porque hay varias bases de datos, varias marcas públicas y privadas, ya vamos a ver. Y bueno, por el otro lado, tenemos una arquitectura de 3 capas en donde hay un servidor de aplicaciones que es el que dialoga con la base de datos, ¿sí? Y esta arquitectura se puede hacer una analogía con el modelo de hoy en día, que es a través de las APIs, ¿sí? Que tranquilamente podría ser ese servidor de aplicaciones, que dialoga a través de un protocolo específico, con métodos específicos. No estaría mal que incursionen en algún tema también, porque es el estándar de hoy en día de la industria de desarrollo. Entonces, ambas dialogan con bases de datos, que ya vamos a ver los tipos, ¿sí? Creo que hablamos de base de datos, y no podemos dejar de hablar de diferentes tipos de base de datos, incluso acá no están definidas las bases de datos no SQL, ¿bien? Que hoy también están en auge y tienen una cuota de mercado importante. Bien. Bueno, hay un conjunto de diseños de base de datos que permiten almacenar diferente tipo de información, ¿sí? A veces cuando necesitamos guardar información relacionada con una estructura de ciudades, provincias, calles, números, quizás una base de datos jerárquica, que es la primera que nos aparece en el listado, sea una buena herramienta para modelar ese tipo de trabajo, o ver el modelo de negocio que se necesita diseñar sobre esa base de datos. Después, no son objetos, ninguna de estas es objeto, salvo la última, pero sí es bueno saber que existen, ¿no? Tenemos base de datos orientadas a objetos, en donde podemos almacenar, y conociendo la teoría orientada a objetos, ¿sí? Además de guardar atributos, características, los elementos, como mencionábamos recién, como el nombre del producto, la marca, el modelo, la categoría. Los clientes también almacenan métodos, y cuando hablo de métodos hablo de acciones, ¿sí? Hay base de datos que tienen esa capacidad. Cuando trabajan con texto completo, existen bases de datos documentales para administrar y consultar grandes volúmenes de información, ¿sí? Full text search. Bases de datos deductivas, que son las que se han utilizado para trabajar sobre inteligencia artificial, ¿sí? Se crean bases de datos de conocimiento que después permiten un aprendizaje automatizado. Bases de datos distribuidas, que permiten una estructura descentralizada, ¿sí? Almacenada en diferentes nodos equidistantes, y tienen un sistema de utilización específico para grandes sistemas, ¿no? Y bases de datos relacionales, ¿sí? Que son objeto de estudio de esta presente unidad, y que nos permiten de alguna manera modelar situaciones de la vida real, ¿sí? De organizaciones o de cualquier tipo de sistema que requiera registración y consulta de datos, ¿sí? Y además un resguardo y un montón de tareas que tienen que cumplir los sistemas de base de datos para considerarlos como tal. Y qué bueno conocerlo porque recuerden que estamos en una licenciatura, ¿sí? Que ustedes como profesionales tienen que tener claridad, ¿sí? Respecto de los conceptos que van a trabajar y que van a estudiar y que están en el programa. A diferencia de un curso de programación donde quizás conociendo el manejo ya
coeficiente. Bien, entonces vamos a encarar los bases de datos relacionales. ¿Sí? Existen lo que se denomina sistema de gestión de base de datos, SGBD, ¿sí? Que, como ya mencionamos antes, ¿sí? Hay una colección de datos interrelacionados y una colección de programas para acceder a esos datos, ¿sí? ¿Ya? Hay otro conjunto de herramientas que me permiten interactuar con ese motor donde están almacenados los datos que previamente diseñamos, ¿sí? Porque nosotros vamos a conocer base de datos tanto para diseñar como para después trabajar y consultar. Si vamos a querer hacer un sitio, ¿sí? Que contenga noticias y un usuario y contraseña para que pueda registrarse, y categoría de noticias, ¿sí? Que vamos a poder realizarlo sin inconvenientes y todos se suman aquí a las tareas que vienen en la próxima cátedra, y que les va a resultar útil, ¿sí? Es una herramienta más que van a disponer ustedes como profesionales. Bien, entonces, tenemos que nos permite un sistema de gestión de base de datos manejar de forma clara, sencilla y ordenada un conjunto de datos, ¿sí? Eso ya lo vamos a ver a medida que vamos induciendo, ¿sí? Esos objetivos. Y después cuando vayan conociendo ya con el uso, ¿no? De lo que es este servicio, lo que son estas herramientas. Bien. Objetivos de los sistemas de gestión de base de datos. Los objetivos son interesantes, son pocos. Son 2 filminas, 2,5. Así que traten de conocerlos. Dice, abstracción de la información. Los sistemas de gestión de base de datos ahorran a los usuarios detalles acerca del almacenamiento físico, de cómo ustedes lo guardan en sus discos, ¿sí? En donde hayan definido. Para eso después vamos a conocer la estructura dentro del sistema operativo, es bastante sencilla. Entonces, al abstraerse no tiene que... Bien, ¿por qué el usuario saber cómo es ese almacenamiento? Mientras tengamos mecanismos de resguardo, ¿no? ¿Sí? Que son parte de los objetivos que tienen que perseguir, no va a haber inconveniente. Resguardo y restauración. Independencia. Dice, la independencia de los datos consiste en la capacidad de modificar el esquema de las bases de datos sin tener que realizar cambios en las aplicaciones que se sirven de ella, ¿sí? Nosotros, o la base de datos, o el sistema de gestión debe proveer ese mecanismo de independencia, para que si cambiamos de base de aplicación, ¿sí? Y eso cambia, y eso ocurre, ¿sí? Hay refactores que se le hacen en los sistemas. Uno dice, ya está todo listo, todo hecho. No, bueno, a veces el cliente quiere una refactory de su sistema y las bases de datos por ahí no se cambian, no tienen cambios que son requeridos según el cambio de la organización, por lo general, o cambios en el medio, nuevos métodos de pago, cosas así. En aquella consistencia, ¿sí? Hay casos en los que la redundancia es una necesidad, ¿sí? Y los sistemas de base de datos deben proveer mecanismos que permitan que los datos se mantengan consistentes, ¿sí? O sea que si se modificó el dato, ¿sí? Porque hizo un cambio de un dato erróneo, ¿sí? Un DNI o lo que sea, y ese dato por cuestiones de integridad o del modelo de negocio de la organización tiene que registrarse en más de un lugar, que ese cambio se haga en todos los lugares, ¿sí? Cuestiones que son útiles cuando estamos haciendo pequeñas aplicaciones con base de datos. Bien, seguridad, deben proveer mecanismos que garanticen que el acceso sea a personas autorizadas. Integridad de los datos, ¿sí? La integridad también es muy importante, ya que nos permite de alguna manera resguardarnos, ¿sí? De hechos no controlados por los desarrolladores, ¿sí? Por ejemplo, si alguien quiere borrar a un cliente que ya estuvo consumiendo o comprando productos en una plataforma, la base de datos le indique que no puede eliminarlo porque tiene unos registros de compras y entonces se perdería la trazabilidad hacia qué cliente compró esos elementos si la base de datos permitiera que ese dato se elimine. Entonces la integridad tiene que ver con que los datos del conjunto en sí
¿sí?, entre el cliente y las compras que hizo ese cliente, como caso de ejemplo, se mantengan coherentes, ¿sí? Y bueno, en definitiva, si se elimina, que se eliminen primero las compras que realizó y después que se elimine el cliente, si esa es la necesidad, ¿no? Porque fue un error o por lo que fuese, voy al punto. Deben proveer mecanismos que mantengan la integridad entre los diferentes conjuntos que ya en la base de datos lo diseñamos para que se interrelacionen entre ellos. Bueno, de integridad vamos a hablar más adelante porque son mecanismos que vamos a ver y los vamos a aplicar y están buenos. Respaldo. Deben proveer mecanismos que me permitan respaldar. Y por lo general las bases de datos proveen varios mecanismos y bueno, obvio que es siempre aconsejable respaldar. ¿Qué pasa si se le rompe el disco? ¿Qué pasa si pa? Entonces siempre tenemos que proveer mecanismos de respaldo. Deben proveer. Y bueno, esto de usar GitHub o GitLab o cualquier repositorio, Bitbagger, es eso también, ¿no? Es respaldar nuestra información. Muchas organizaciones que lo utilizan, muchísimas, en muchas disciplinas, ¿no? No solamente en el desarrollo, les contaba recién. Control de concurrencia, ¿sí? Esto ya vamos a ahondar, ¿sí? Pero bueno, hablar de concurrencia, hablamos justamente de situaciones en las cuales múltiples peticiones a una misma tabla, a una misma entidad, son realizadas de manera simultánea y cómo controlar para que no se produzcan incoherencias, ¿sí? Es fundamental. Y las bases de datos proveen mecanismos que garantizan eso. Bueno, ¿qué más? Manejo de transacciones, ¿sí? Cuando hablamos de transacciones, hablamos también de otro concepto fundamental, que tiene que ver con que un conjunto de operaciones se realice de forma completa. Ya lo vamos a ver en detalle también en otra presentación. Son importantes. Y tiempo de respuesta, por supuesto, tienen que ser coherentes. Y bueno, ahí justamente donde está la competencia entre diferentes motores, ¿sí? ¿Cuál es más veloz que uno que otro? ¿Cuál nos da mayores garantías? Vamos a conocer. Les voy a contar ahora ya 2 presentaciones más. Diferentes empresas que fabrican motores, con cuál vamos a trabajar. MySQL va a ser seguramente. Pero bueno, hay otros. Tiempo de respuesta es una de las características que evaluamos a la hora de adquirir un motor u otro, ¿no? Las ventajas de utilizar sistemas de gestión de base de datos: facilitan la manipulación de datos, simplifican el chequeo de inconsistencias, utilizan políticas de respaldo, administración de políticas de acceso centralizado, aumento de productividad y de la calidad del software, de la calidad por sobre todo. Proveen una interfaz simple. Mencionaba hace un rato, vamos a tener que introducirlo en breve, a lo que son las bases de datos, no SQL, cuando tengamos más tiempo, o sea, en el próximo cuatrimestre. Entonces, trabajar con colecciones de datos, que también está en auge desde hace varios años. Introducción a base de datos, ¿sí? Clasificación de los sistemas de gestión de base de datos. Tenemos las bases de datos LAP, Online Transactional Processing, base de datos LTP, Online Transactional Processing, base de datos OLAP, Online Analytical Processing. Bien, como su nombre lo indican, las bases de datos OLTP registran las transacciones diarias de una organización o de un portal, ¿sí? Cantidad de visitas a una noticia, cantidad de likes, cantidad de compartidas, si hablamos de portales, si hablamos de sistemas comerciales, portales de ventas, hablamos de cantidad de ventas, del registro de la venta, el cliente que la realizó, si es una nueva alta, si se procesó completamente. Todo eso va a ir dentro de una base de datos que se diseña
para las transacciones diarias. En cambio, cuando nosotros queremos construir sistemas analíticos, sistemas de consulta para la toma de decisiones, construimos bases de datos OLAP. A veces se utiliza el mismo motor, nada más que cambia el diseño, ¿sí?, de la base de datos. Se hacen procesos desconstructivos, ¿sí?, y también se hace un subproceso, ¿sí? Esta disciplina analítica tiene una oferta de mercado que no tiene que dejar de ver lo atractiva que es, y no es difícil, ¿sí? Hay muchos cursos de Power BI o algunas otras herramientas que les aconsejo que la hagan, y les va a servir para su disciplina o para cualquier otra. Háganlo. Bueno, comúnmente la base de datos LAP, como les decía, ya trabajan con datos consolidados, con datos que ya no van a sufrir modificación. Puede ser el año pasado, o el mes pasado, o la semana pasada, depende del nivel. Son datos que son ya procesados, puede ser que sumamos las cantidades por localidad, ¿sí?, y por provincia y por país de ventas. Entonces ya en nuevas estructuras, ¿sí?, almacenamos los datos como semi-masticados, sumarizados o contabilizados. Hay diferentes técnicas, ¿sí?, que se van empleando. No van a ser objeto tampoco, pero sí no está de más que sepan, ¿sí? Existen, y que no porque estén muy orientados los gráficos, no van a necesitarlo. He visto médicos, he visto abogados, he visto contadores que a menudo se inscriben en cursos para analítica, ¿sí? Bien. Hasta acá, ¿cómo vamos? Ahí, si bien, cuéntenme un poquito. Ahora vamos a pasar a, así, 37, vamos media horita. No más. Oh, oh. Chicos, Lucas, Nacho, por ahí. Acá. Tomás, uno. Va encaminado. Bien, Lucas. Sí, qué sé yo, o sea, hay mucho para ver, obvio. Esto es un resumen para ir rápido. Dos clases de teoría y después vamos a las prácticas. Así que, y ahí va. No se me desaparecieron. Y ya te me calenté el café. Pero, no sé, dame un segundito. Ahora sí. Bueno, dentro de los objetivos de base de datos, hablábamos de que deberían proveer mecanismos de transacciones, ¿sí? Y esta es una de las características más interesantes que nos proveen las bases de datos, que es esta posibilidad de realizar actividades en la base de datos desde, por lo general, una aplicación desarrollada en un lenguaje como lo puede ser un lenguaje de propósito general que tenga capacidad para trabajar con base de datos, y en donde hayan desarrollado una aplicación, nuevamente un portal de noticias, un portal de venta de productos, y entonces se necesitan hacer múltiples tareas, ¿sí? Como que si hablamos de una venta, se registre la venta en las tablas que corresponden, se registren el descuento del stock propiamente dicho en las tablas que corresponden, se registren datos del cliente inherentes a esa compra adicionales. Y entonces que todas esas tareas, ¿sí?, que se tienen que ir haciendo secuencialmente, se realicen de forma única. Por eso es que habla de atomicidad, ¿sí? Que todas esas tareas se realicen como una única tarea. Bien. Entonces, si se realiza como una única tarea, como dice ahí el párrafo, si se produce un fallo del sistema, no puede quedar a medias.
o se hizo o no se hizo. Bien, entonces la atomicidad hace referencia a que así, de esa manera tenemos que trabajar nuestras actividades para con una base de datos en un modelo específico. De consistencia, habla de que se puede asegurar que solo se empieza lo que se puede acabar. Se ejecutan aquellas operaciones que no van a romper las reglas y directrices de integridad a la base de datos. Mantener la consistencia, mantener la integridad, esto de que el dato se registre, si realmente se confirmó la venta, diferenciar esto, que se haya realizado el descuento en cantidades, se haya registrado todos los datos. Aislamiento, ¿sí? Mientras uno está iniciando una transacción, la base de datos debe proveer un mecanismo que garantice que otra transacción, por ejemplo, con el mismo producto, no pueda intervenir en el dato, por ejemplo, cantidad de productos, que sea un atributo de un portal comercial, hasta que la aplicación finalice con esa tarea. Bien, entonces el aislamiento también hace referencia a la concurrencia. Uno trabaja en una tarea, cuando la suelta recién puede venir otra transacción a trabajar sobre ese elemento. Y durabilidad tiene que ver con la persistencia, que los datos persistan en el tiempo, ¿sí? Que queden almacenados y que aunque se apague el equipo, se haya registrado en un medio apropiado. Bien, entonces son interesantes las propiedades ACID. Y ahora viene la tarea de comenzar a, a diseñar una base de datos, ¿sí? Y acá un poco, no sé si quieren hacer un mini break. Yo voy a calentar este café que me quedó a media. Y vuelvo. Y vamos a iniciar con lo que es ya cómo trabajarla, cómo crearla. No sé si vamos a hacer a tiempo de inducirlo en sus máquinas, en sus entornos, pero vamos a ver hasta dónde llegamos. Voy a calentar el café y vuelvo. He vuelto, ¿qué pasó? ¿Chicos? ¿Se fue acá? Está bueno, un descansito, pa. Bueno, ¿qué tal hasta ahora? Eh, bases de datos, perdón. Ajá. Y Más que nada tienen que más o menos recordar, obviamente, los tipos y después centrarse en las que vamos a trabajar nosotros, que son las relacionales. No sé hasta dónde llegó el PowerPoint. Eh, ¿Qué fue lo último que vieron? No se acuerda.
Bueno. Mm, Ok. Yo tenía un PowerPoint de esto. A ver. La diapositiva 11, Lucas. Sí, estaba buscando otro que creo que lo último que vieron son las propiedades ACID, atomicidad, consistencia, aislamiento y durabilidad. Les voy a compartir por el grupo, les voy a compartir este. Para que lo vean. Es un poco menos azul que del profe. Hola, hola. Gracias, Nacho. Gracias, Nacho. Digo, gracias, Luca. Son capos. ¡Oh! Me acabo de dar en el Gracias alma esa. también. Y nada, bueno. Gracias, gracias. Estamos. Que compartir la otra presentación, si querés, sí, está buenísimo. Creo que tiene menos texto que la tuya, por lo cual no sé si es tan buena. No sé si está completada. Igual, si quieres completarlo, bienvenida. El nuevo diseño. Sí, sí, vamos a arrancar a full con esto, cosa de que podamos avanzar hasta donde queremos, Lucas y Nacho. Y integrar JS, así que tenemos que arrancar más de lleno. Bien. Bueno. Así que vamos a introducirnos ahora en el proceso de diseño. Un poco hasta acá, tiene una devolución de alguien, sí, porque es la parte que no me gusta de la virtualidad, el feedback. Primeramente, entonces, ¿qué entendieron? Ignacio Díaz, o Tiago Mercado, o Ignacio Pantoja. No, creo que Pantoja no está. Ponle media falta, por favor. Em, bueno, nada. Algo de feedback, chicos, respecto de base de datos, ¿sí? Conjunto de qué era, vamos ahí. Y una un poquito más ampliada, o lo que sea un sistema de gestión de base de datos. Agustina Roldán, Ximena Baños, bien. Datos y aplicaciones. Sí, sí, justamente es donde vamos. ¿Sí? Es donde vamos. Incluso ahora en el área de desarrollo, por ahí hay dos segmentos, front y back. Bien. Nacho por ahí. Nacho, no estaba Nacho, ¿no? Lucas también tiene algo de experiencia ya. Estamos siempre con la necesidad de interactuar con los datos, no directamente con una base de datos cuando estamos en front, sino con
con estas aplicaciones intermedias, estas APIs, dependiendo, digamos, de la arquitectura, ¿no? Por supuesto. Bien, de cualquier modo vamos a necesitar conocerlo. Bien, entonces, nadie me va a decir un poco más, Tomás, nada más, alguien más, Nadie, che. ¿no? Un poco lo que la imaginación vuele así, donde pueden construir base de datos, Depende de qué de tipo de datos. base de datos. Claro, vamos con las relacionales. Vamos ahí. No, nos centramos ahí. Eh, Pero, a ver, por ahí si lo trabajaste con una API o con una NoSQL, digamos, si seguís orientándote a un conjunto de datos, ¿no? yo trabajo con ORMs, no son bases de datos directas, pero Bien, ORM justamente es una aplicación intermedia. Sí, si la cual yo para qué claro, suena. Sí, Object para. Relational Mapping creo que eran las siglas. Exactamente, hacen el mapeo objeto relacional. Los lenguajes muchas veces son extensiones o a veces herramientas completas de ORM, ¿no? Un segundo. Lo voy a llover. La voy a llover, no tengo. Ya fue. Bueno, nada. ¿Mencionó Ya, SQL Server? queda de tarea, sí, hacer. Ariel. Sí, para que me esté matando el perro. Sí. ¿Mencionó SQL Server? No, estamos por entrar en lo que es diseño. Por ahí, viste, es común a todos los motores. Sí, todos los motores de base de datos, SQL Server, quien mencionó Nacho recién, es uno de los tantos motores, ¿sí?, que hay en el mercado y con el cual interactuamos, ¿sí? Pertenece a Microsoft y es bastante utilizado en el mercado. Oracle es otro. Estos son motores que Oracle, sí. tienen su versión gratuita y su versión paga. La gratuita, sin embargo, es refuncional en el caso de SQL Server que mencionó Nacho. Después hay dos productos, ¿sí?, en el mercado que son libres. Sería MariaDB es libre, que viene de MySQL. MySQL sigue en el proyecto también, sin embargo, al ser MariaDB un proyecto libre y ya eh, compatible 100% con MySQL, ya que es una rama de ese proyecto justamente, es una de las herramientas más utilizadas en el mundo. Lo es también una con mayor infraestructura que es Postgres SQL. Qué lindo, Es el, pobre. es el motor que utilizo yo. También libre, y está bueno realmente. Y hay algunos más en el mercado dando vuelta. Sin embargo, a la hora de diseñar la base de datos, es un poco independiente luego del motor que vayamos a elegir con que trabajar o que nos presenta, digamos, un empleador en donde estemos trabajando. Bien, entonces, como objetivos, ¿sí?, o principios, el diseño de la base de datos tiene por fin, por finalidad, por objetivo, evitar información duplicada, ¿sí? Y además, lograr que la información se encuentre correcta y completa, a través de mecanismos de integridad, de concurrencia, de persistencia, bueno, te hablé de todos esos múltiples mecanismos que mencionamos, ¿sí? Entonces, para ello, quienes han, digamos, trabajado en esto, investigado la temática, bien, han definido un proceso de diseño, por un lado para determinar la finalidad de la base de datos. Ya tenemos que saber cuál es el objetivo, ¿sí?, cuál es el alcance, registrar las ventas y además registrar
otro conjunto de datos inherentes a una venta, como la clasificación y otras operaciones, operaciones de fidelización, de análisis también, y que quizás tengamos que tener en cuenta información que inicialmente no la teníamos en cuenta. Cuestiones que hay que analizar, ¿sí? Entonces, para ello, tenemos que buscar y organizar la información que vamos a necesitar. Y hay técnicas de recolección, incluso algunos, capaz que en alguna cátedra les solicitaron hacer un trabajo de campo y analizar la organización. Entonces, bien. Entonces vamos a usar técnicas, ¿sí? Como la observación, el análisis de la forma en la que registran actualmente, si se trata de una organización que ya tiene su tiempo, qué es lo que registran, cómo quieren registrarlo, ¿sí? Entonces, técnicas son comunes en el ámbito de los relevamientos, del análisis de requerimientos, ¿sí? Y después hay otra herramienta que nos provee quienes estudiaron las bases de datos, ¿sí? Que es un diagrama gráfico que lo hacemos, que se denomina R, diagrama de entidad-relación. Y lo hacemos lápiz y papel en un principio, si queremos, si estamos queriendo diseñar cómo vamos a registrar la información con la cual vamos a mostrar luego en una página web. Nuevamente, noticias, productos, lo que sea. Vamos a necesitar diagramar lo que estamos queriendo entender del cliente o de la organización a la cual estamos analizando, o del proyecto que deseamos realizar, ¿sí? Porque también puede ser un proyecto particular. Nosotros, como trabajo final de la cátedra, tanto de esta como de promoción 2, tenemos un trabajo práctico integrador, en donde ustedes eligen. Eso lo comentaron en la clase anterior, Lucas, Nacho, Sí, cuéntenme. ya lo están empezando a hacer ya. Sí, bien. Me imagino que te dijeron que queremos ver productos, buenos productos queremos ver, ¿sí, chicos? Uf, Sorpréndanos. estamos viendo mucho. En una época nos resultó muy práctico tomar la temática y acompañarlo en la temática un poco, para, si por ahí veíamos que era muy poco desarrollada, los acompañábamos ahí, ¿no? Y lo acompañamos en este pase. Papá, ando mal al internet. Ariel, Hicieron para ustedes su portfolio, sí. Hola. se te escuchaba mal, se te fue el internet por un segundo. Sí, tengo acá. Ese fue. Perdón. Les decía, el proyecto tiene que ser justamente algo que esté bueno, sí, para ustedes y para la cátedra. Así que si ya lo van trabajando, no duden en consultar. Bueno, ¿qué es este modelo de entidad-relación? Dice que es un modelo basado en la percepción del mundo real que consta de una colección de objetos básicos, llamado entidades, y de relaciones entre estos objetos, ¿sí? Entre estas entidades. Y cuando hablamos de objeto, y ya empecé yo a identificarlo recién, a hablar del producto, de la categoría, de la lista de precios, forma de pago, de el cliente, de las localidades de donde pertenece ese cliente. Si hablamos de noticias, como puede ser, o un post, si hablamos de noticias, hablamos de secciones de la noticia, hay una fecha, hay datos que pueden estar relacionados con esa fecha, como puede ser una edición. ¿Qué más? ¿Qué más? También pueden ser los lectores, información relacionada a la noticia y a los lectores que la visitan, que la comentan, hacer comentarios y sobre usuarios registrados, sobre un usuario anónimo, cosas así. Bien, entonces, cuando hablamos de la percepción del mundo real, estamos hablando de identificar esas entidades y cómo se relaciona el cliente con la organización a través de una venta registrada a un cliente en particular, si posee cuenta corriente,
relacionar esa cuenta corriente, relacionar los pagos que realiza esa cuenta corriente. Entonces, tenemos una herramienta que nos enseña a identificarlas, plasmarlas en un croquis, ¿sí? En un diagrama, y establecer relaciones. Acá, un poco esos elementos básicos son muy sencillos, rectángulo para graficar las entidades, ¿sí? Entonces, al cliente, si es la entidad, le vamos a añadir un rectángulo, elipses, para definir los atributos de esa entidad. El cliente tiene una razón social, tiene un domicilio, una localidad, dijimos un teléfono, tiene un hábito de consumo, un montón de cuestiones que pueden registrarse como atributos si se necesitan. Por eso, bueno, un relevamiento concreto, correcto. Rombos, ¿sí? Para definir relaciones entre las entidades y qué representan esa relación, qué acción representan. Verbos. Y líneas para unir los elementos. O sea que, básicamente, identificando las entidades, definiendo las relaciones y identificando atributos, añadiendo atributos a estas entidades, ya tenemos la capacidad de diseñar un modelo de entidad-relación. Y lo que resta es hacer muchos modelos para ganar experiencia y aplicar una serie de procesos internos que posee el modelo, que ya lo vamos a ver. Fíjense, acá hay un modelo muy sencillo, donde por un lado trata de registrar el préstamo, para ello el préstamo, en este caso de libros. Entonces, para ello hay usuarios, ¿sí? Y entonces, en la interacción, cuando, digamos, el usuario acude al, en este caso, bibliotecario, prestar un libro, se produce esa acción de prestar, ese es el libro, y el usuario son entidades dentro de este modelo. El libro tiene atributos propios, como el autor del libro, un código único que es el ISBN, un título, y podría tener otros atributos más, qué sé yo, cantidad de hojas, precio y otros atributos. Y el usuario, a su vez, tiene atributos propios, como su DNI, un nombre, un teléfono, podría tener un domicilio, otros más, ¿sí? Bien, y de esa interacción entre dos entidades surge una relación y se produce el préstamo de ese libro. Y el préstamo de ese libro, por un lado, va a tener que el libro se prestó, o sea, un atributo del libro. Comúnmente ese atributo tenemos que tratar de que sea único, ¿sí? O sea, que sepamos claramente qué prestamos, por ejemplo, para el caso de estudio de la presente Elmira. Y del usuario, el DNI, por lo general, podría ser un atributo que no se repitiese. Entonces también me va a formar parte de mi relación, ¿sí? Conocer y registrar el DNI, conocer y registrar el ISBN para el caso del libro. Pero también, en el momento en el que yo presto, ¿sí? Ese libro, en el momento en que se produce la acción, surgen, ¿sí? Nuevos atributos, nuevas características, como puede ser el número de ese préstamo y la fecha y hora en la que se prestó el libro, ¿sí? Además podría ser el legajo del bibliotecario que prestó el libro, la biblioteca en la que se prestó, si hay múltiples bibliotecas y el modelo tiene otra dimensión. Claro, podríamos escalar esto y empezar a analizar y decir, bueno, vamos a hacer un super sistema de préstamo y después nos vamos a desarrollarlo y hacer el diseño completo. Bien, ya pasamos, vamos a ir un poquito más rápido. Entonces, después, y yo acá tenía, bueno, un cachito, no sé qué. Bueno, después vamos a incursionar hasta el final. Acá está el caso de estudio. Luego nos vamos a centrar en un par de clases nada más, no mucho, o un par de ejercicios, porque tampoco el tiempo no nos da para tanto. En otras carreras son dos materias, carreras de sistema. Así que esto es una introducción de dos clases que es importante que la sepan. Bien, les vuelvo. Vamos a hacer esto, vamos a hacer algunos pequeños modelos, fundamentalmente de estos dos, con los que siempre
podemos ir a trabajar por ahí un poco, desde el ámbito web, desde el ámbito más común. Bien, decía, para ir acelerando un poco, lo que me interesa que conozcan, ¿sí?, de la base de datos relacionales, son estos objetos que tiene, ¿sí?, estos elementos. La base de datos, luego para almacenar los clientes, los libros, e incluso para almacenar después todos los préstamos que se realizaron de ese cliente, de ese libro para un cliente X, vamos a necesitar construir estas entidades y representarlas a través de tablas. Bien. Para ello, entonces, podemos organizar la información a través de filas, en este caso, aquí, las filas, y columnas. La información se organiza como lo organizamos en un Excel, ¿no? Bastante similar. Definimos atributos, que pasan a ser las columnas. En este caso, en el ejemplo, define autos con una patente, una marca, un modelo, un color. Y cada fila representa el registro en sí, ¿bien? El dato. Ya cuando empecemos a trabajar con PHP vamos a ver que la información también, o el lenguaje nos va a proveer de estructuras similares, ¿sí? Y casi todos los lenguajes hacen lo mismo. Nos proveen de estructuras para almacenar la información. Bien. Sin embargo, esas columnas, esos datos, la patente, la marca, el modelo, el color, para el caso, tienen que almacenarse de una manera tal de que después cuando nosotros tengamos que hacer consultas, podamos hacer las consultas sin problema. Si yo necesito consultar a una fecha en la que se hizo, por ejemplo, el registro de patente o el RTO de cada uno de esos autos, debería tener con una fecha ahí, el tipo de dato debería ser capaz de que se almacene una fecha y que no se almacene cualquier otro dato incoherente. Entonces, las bases de datos nos proveen tipos de datos, ¿sí? En el caso del ejemplo, son todos alfanuméricos, ¿ven? Eso se conoce como string. Sin embargo, nosotros para la patente que tiene cantidad de caracteres iguales, ¿bien? No ahora este modelo viejo, podríamos definirlo de 6 de longitud. En cambio, para la marca, el modelo, o las observaciones de ese auto, los detalles que tiene, podríamos almacenar un campo de texto más grande, mayor. Entonces podemos almacenar fechas, campo de texto, números, datos booleanos, ¿bien? Cuando hablamos de fechas, podemos trabajar con la fecha, o con la hora, o con la fecha y la hora, o con la fecha y la hora, más el uso horario, con fecha timestamp. Entonces, incluso se vuelve útil para hacer sistemas a múltiples locaciones, con distintos usos horarios. Y nosotros a la hora de diseñar la base de datos vamos a tener que definir en cada uno de sus atributos qué tipo de dato es. Restricciones o índices, este es un tema importantísimo, es una característica fundamental de las bases de datos, las restricciones o constraints, ¿sí? De esto hay mucha tela para cortar, como les decía, es un mecanismo fundamental, hay que aprender a realizarlas, y acá vamos a ver una, dos, con suerte, son las principales en realidad. La primera es la clave primaria, una característica, como les decía recién cuando veíamos el modelo anterior. Clave primaria representa aquel atributo que por lo general, que no se debería repetir, ¿sí? Y que incluso como mecanismo de restricción, si yo defino el ISBN como clave primaria, no me va a dejar ingresar otro libro con el mismo ISBN, ¿sí? Porque va a ser clave. Lo mismo va a ser con el usuario. Si yo quiero ingresar un usuario con el mismo DNI, la base de datos a través de los mecanismos de restricciones, caso de restricción de clave primaria, no me dejaría si yo identifico ese atributo para cada uno de ellos como clave primaria. El número de préstamo podría ser también un atributo de clave primaria del presente préstamo. Claves foráneas, vamos a ver un poquito más adelante cuando lo estemos trabajando, pero vamos a hacer este modelito, así lo desarrollan ahí. Y otros tipos, otros mecanismos también interesantes, muy útiles, muy fundamentales en base de datos. Pistas, que son formas de hacer consultas y guardarlas para posteriores nuevas consultas. Programar dentro de la base de datos
tanto el procedimiento almacenado como las funciones y además los triggers, son mecanismos en donde podemos programar en la base de datos, ¿sí? Para el caso de los triggers, son útiles porque son gatillos, ¿sí? Disparadores, en su traducción. Al hablar de gatillo, es que cuando yo hago una tarea, por ejemplo, elimino, ¿sí? Este auto de la tabla autos, ¿sí? Esta fila, automáticamente se dispara un gatillo y que guarde que alguien eliminó tal día, tal hora ese registro. O cualquier otro tipo de gatillo o control. Bien, esos gatillos se realizan a través de desencadenadores. Bien, cuando hablamos de tipo de datos ya me puedo ir un poco más específico, ¿sí? Sobre los someros hay una tabla acá, les va a quedar, ¿sí? De herramienta, igual depende del motor con el que trabajen, va a variar esto muy poco, ¿sí? Pero bueno, entonces tenemos diferentes tipos. Si trabajamos con números, acá esta tabla es para trabajar con números, podemos definir que sea trabajar con números chicos, ¿sí? Small int, el estándar, integer, tipo de dato entero largo, para almacenar grandes valores, tipo de dato con decimales, tanto el decimal como el numérico como el real tienen características similares, tipo de datos automáticos, como el serial o el autonumérico en MySQL, o identity en SQL Server, ahí, por mencionar con el que trabajo Nacho también. Cadenas, ya habíamos hablado, guardar cadenas de texto, ¿sí? Pueden ser fijas, como puede ser el código de patente, ahora debería tener ese módulo de datos, debería haber tenido un reversionado, una refactory. Y si era viejo. Tipo de dato fecha, decía, almacenar el dato de una forma específica. ¿Por qué? Porque después cuando queremos preguntar, y las preguntas por tipo de datos específicos, como puede ser la fecha, necesitamos que sea de una manera específica. Entonces tiene que tener un formato, es fundamental. Bien, entonces sabemos que esos atributos van a tener tipos de datos, ¿sí? Todos estos óvalos que están presentes en este diagrama. Vamos a tener que definir cómo queremos que se almacene la información. ¿Por qué encarar el tipo de dato? Porque después ya cuando hacemos el proceso de diseño, ¿sí? Cuando tomamos ese primer diagrama, hecho diagrama de entidad relación, hecho con estos elementos básicos, vamos a tener que proceder a reconocer esas entidades, tratar de entender cuáles son entidades candidatas a tablas, ¿sí? Hay candidatas a ser tablas, eh, denominadas tablas fuertes, ¿sí? O tablas débiles, sí, que dependen de otras tablas. Por ejemplo, en el caso del préstamo, si no se da la relación entre el libro y el usuario, el préstamo no existiría, ¿sí? Entonces, es una tabla dependiente. Préstamo, además de ser una relación, tiene sus atributos, va a necesitar atributos de las entidades que se involucran en la tarea del préstamo, y va a tener atributos propios, decíamos, ¿no? Entonces, en este proceso de dividir, vamos a reconocer las entidades fuertes y las entidades débiles van a pasar a ser candidatas a tablas, ¿sí? Luego vamos a ver qué atributos son los que tenemos que definir como columna, ¿sí? Y determinar el tipo de dato. Esto es si es entero, si es cadena, si es fecha, si es booleano, si es un número, si es un decimal, si es un currency. Luego de hablar yo de restricciones, decir, bueno, el DNI va a ser clave. Y en el caso del libro, el ISBN, bien, ¿cuáles son las claves principales? Definir las relaciones entre tablas, esto de ¿qué relación existe acá? Existe esta flecha que está acá. Bien. Y esto que está acá, esta línea que está acá o esta, si analizamos esta, si la tomamos como relación a esa línea que está ahí, nos serviría como mecanismo en la base de datos, por si alguien quiere hacer un préstamo con un ISBN que no existe, que la base de datos me diga, no, mira, el ISBN que querés prestar no existe en la tabla de libros. Viceversa, si yo le quiero registrar, almacenar una fila, aquí en una posible tabla que se llame préstamo, y quiero colocar el DNI de un usuario que no existe, esta línea debería decirme no.
ese DNI no está presente, en este caso una tabla de usuarios. Entonces, definir las relaciones entre tablas nos va a permitir eso, ¿sí? Establecer restricciones que permitan que no haya inconsistencia entre los datos y que se mantenga por sobre todo la integridad. Ese es uno de los objetivos principales. Para ello es trabajar en conjunto con esto, con las claves. Bien. Luego viene un ajuste, ¿sí? Por ahí decimos a veces, no, mira, esta no es tabla, sino que es solamente atributo, o es atributo y tabla, porque lo necesitamos para que exista. A veces las claves están compuestas por más de una columna, son claves compuestas. Hay muchas tareas que se pueden realizar en ese ajuste, ¿sí? Cuanto más experiencia, menos necesidad de ajustar vamos a tener. Entonces, si hacemos el libro, si hacemos el préstamo, quiero decir, si hacemos un mini carrito, si hacemos un mini portal de noticias, esos tres modelitos que no son muy grandes, ya van a tener mucha claridad en esto. Y van a poder después seguir escalándolo a ustedes. Así que, acompáñennos, por favor, con los chicos. Bien. Y por último, y ya para ir cerrando, cerrar implica, viene lo que son las reglas de normalización, ¿sí? Y aplicarlas, por supuesto. Les cuento de qué trata y hacemos una mini charla. Pero bueno, la normalización es un mecanismo interesante que nos permite, o tiene por objetivo, bien, evitar la redundancia de datos, evitar problemas de actualización y proteger la integridad. Fundamental esas tres líneas, que cada una podríamos playarnos muchísimo, ¿sí? Pero por sobre todo, nos van a proveer, ¿sí?, de herramientas que van a permitir que esto que está acá sea, miren, como para que se den una idea, a ver. Para que se den una idea. Sí, un pequeño modelo, muy, muy pequeño, ¿sí?, de base de datos, uno de los últimos que estuve trabajando, diseñando. Pequeño, digo, tiene una tabla, digamos, que es que registra la mayoría de las actividades, ¿sí?, un modelo de negocio chico, los convenios en este caso, pero los convenios además tienen usuarios que los definen en una determinada dependencia, están relacionados con área de conocimiento, con carreras, tienen archivos conjuntos, pueden pertenecer a una o más instituciones. Entonces, acá se ha construido un modelo con cierta dimensión, pero hay otros que tienen 400, 500 tablas. Ya trabajar con más de 15 o 20 tablas se vuelve complejo. Pero bueno, no es una actividad que por el toque van a ser modelos un poco más sencillos. Pero podemos hacer estos que son básicos y que son útiles. Bien. Bueno, ahora sí. Luego vienen, sí, estas técnicas que les decía, las técnicas de normalización. Las tienen en la presentación. Pero bueno, entonces, después de haber recorrido en la primera parte lo que eran un poco conceptos básicos, comenzamos a introducirnos, ¿sí?, un poco de forma práctica, descriptiva, teórica, en ese proceso de pensar, ¿sí?, que habíamos dicho aplicar técnica de relevamiento, habíamos dicho hacer el diagrama de entidad-relación, estos dibujitos para entender qué vamos a hacer. Si hacen un portfolio, por ejemplo, dicen, hay mucho que para ahí que quien hace su portfolio acá en esta cátedra, ¿cierto, Lucas, Nacho? ¿Está por ahí? ¿No están? ¿Están? ¿No están?
nota. Bueno, muchos que como objetivo ponen hacer, digamos, un portfolio con las actividades que realizan. Capaz que algunos ya está haciendo algunos diseños, por ahí por algunos amigos, familiares, o por ahí. Los venden. Entonces, uno lo que va construyendo lo va colocando como portfolio de actividades que realizó, ¿no? Entonces ahí también van a tener que determinar de qué manera van a hacer que los datos persistan, que los datos se almacenen en base de datos. Bien, entonces van a tener que definir ese portfolio cómo van a identificar qué tablas van a necesitar, cómo se van a relacionar esas entidades o tablas. Bien, y tratamos haciendo el diagrama de relación, hablamos de entidades, cuando pasamos a materializar eso en una base de datos, hablamos ya de tablas. ¿Sí? Entonces, el modelo de negocio que elijan para trabajar ahora en su trabajo, seguramente luego va a tener por detrás una base de datos para persistir, para que los datos se mantengan en el tiempo. Entonces, importante que entiendan estos conceptos y que sepan cómo trabajar. Vamos a dejar el proceso de normalización para la próxima clase. Tengo que también definir el tema recuperatorio, así que ya para antes del inicio de la próxima semana deberíamos ya tener las notas. Lucas, Nacho, ¿quieren? Acá estoy. Nacho, Lucas. ¿Podés ya pausar o finalizar? Porque Voy. quede la clase de base de datos, porque normalización es. Miren, chicos, y Melina, pero todo así, ¿eh? O sea, lo de paciencia, sí, obvio, o sea, tener actitud, sí. Y ahora que cortamos la grabación, em, ustedes van a ser profesionales, que por suerte son profesionales de disciplinas de las ciencias exactas y que comparten un escenario hermoso con el desarrollo. Y se abren páginas como LinkedIn, van a ver que hay mucho trabajo de desarrollo en donde tienen que saber de estructurar datos, de analizarlo, leerlo, lo que sea, pero empaparse de esto, de registrar información. Y hay mucho más que otros segmentos en los cuales por ahí se inclinan, ¿sí? Bueno, obvio, cada uno va a tomar sus decisiones. Yo doy este consejo. Nacho, ¿cómo está la oferta? ¿Cómo, Ariel? ¿Cómo está la oferta laboral? ¿De qué perfil? ¿El nuestro? El ¿Programadores? el que Vaya. maneja datos es el que más tiene Sí, laburo. el que maneja datos, tipo data analyst, y hay bastante demanda. Hay demanda. Lo que hay MySQL y mucha oferta NoSQL. son de devs. Sí, no le tengan Sí, miedo. sí, sí. No le tengan miedo. Eh, es lo único que les puedo decir. Lo, lo Porque, único que sí, por ejemplo, de cuándo estamos hablando, y para, estamos hablando de dólares. suelto yo y presentar vos, Lucas, o Nacho, ahí pon el LinkedIn porque estamos más Nacho, vos empapados. tenés más Bueno, LinkedIn. Tirate una de diseño, que vos sepas un segmento de algo que hagan, y después tirate una de diseño no analítica tengo y. nada en realidad. ¿Ah? ¿Tenés De LinkedIn? diseño no tengo mucho, además. No, Ahí abro pero veamos que LinkedIn. te salen ofertas, ¿eh? Es una locura. O sea, y los montos también exorbitantes. Obvio que la experiencia va siendo a la calidad de. Pero hay mucho, hay mucho. Bueno, si no, no hay drama. Ahí está. ¿Cómo está tu ¿Estás LinkedIn? viendo? ¿Está? Sí, señor. Síganlo. Nueva visualización al perfil, impresión de publicación, bastante bien. Lo que tiene LinkedIn es que Bien. también es justamente como es una red social, hay muchas páginas donde dan consejos, a veces tiran memes de cómo es elaborar en una empresa. Por ejemplo, esto, lo que la gente piensa que como es programar, pero lo que realmente es pensar y pensar. Hay muchas de estas cosas, empresas que dan sus presentaciones, charlas, eventos, más memes. Por ejemplo, si yo busco acá, por ejemplo,
Pongo, no sé, Pero está bueno, está bueno. Está eh, interesante. desarrollador Pero mucha oferta, frontend, ¿sí? Con por Nacho ejemplo. y curso. Por ejemplo, desarrollador frontend. Vamos a ver. Desarrollador frontend, por ejemplo, esto sale para poner, por ejemplo, en remoto. Y acá aparecen un montón de empresas. Me tira más que nada de cada argentino más cercano a mí. Ven acá hay un montón. Debería ponerme a revisar esto, la verdad. También Por recordemos que dudas. hay las Bueno, categorías hay de mucha. experiencia. Tanto en analítica. ¿Qué ¿por qué se les cortaba? Nacho, ¿No? Nacho, Ariel, Sí, hola, Nacho, hola, se hola. cortó. Sí, creo que es se Hola, Ariel. cortaba hola. ahí cuando estaba hablando. Sí, se cortaba cuando yo Díganme, hablaba. díganme si se me escucha a mí. Te escucho yo a vos, Nacho. No sé si los chicos te Bien. escuchan. Sí, pero se corta. Pues no sé si soy. Creo que sos vos, Ariel, ¿eh? Es el profe. Bueno. Bien. Y cuando estaba con la clase, ¿se cortaba Luca o no? Poco a poco, un par de Luca, veces cuando con yo te Luca, dije algo. sí, estaba en clase. Sí, se le Ajá. cortaba. ¿Cuántas veces? ¿10 veces? Tengo que volver a repetir todo, boludo, ni remotamente. No, fueron un par No, voy a de hacer momentos exactos y nada más. Se me está dando toda la sueño. once de la mano. No, profe, déjese A veces era yo el que tranquilo. Bueno, como iba diciendo, ahí como dice Lucas, el inglés, jiji, el inglés abre excesivas puertas dentro de este mundo, porque también las ofertas más jugosas, por así decirlo, las que más pagan o las más demandantes requieren inglés, mínimo un nivel intermedio para poder comunicarse, para poder entender las cosas técnicas, porque todo esto es inglés. Sea aunque trabajen, no sé, acá en un pueblo acá al lado, van a tener que necesitar inglés para algunas cosas. Y recuerdan los distintos niveles de experiencia que tiene un programador, pasando por un trainee, que es una pasantía, por ejemplo, o alguien que recién está comenzando. Después están los juniors, que ya llevan, no sé, tienen entre que uno o dos, hacerlo. sí, entre 1 o 2 años de experiencia en empresa, los semi-senior y los senior, que es ya la categoría más alta, que ya, no sé, son como 10 años de experiencia. Eh, y más allá de ir aprendiendo, lo que tiene trabajar en empresas de este tipo es que no es solamente uno tiene que saber programar, saber código, saber pensar, también lleva muchas habilidades blandas, poder hablar con la gente, saber expresarte, plantear ideas, ser proactivo, no es solamente ir saber hacer un div, saber centrar un div y poco más. Ahora, También hay otras herramientas mínimas que se requieren, por ejemplo, saber Git, que después lo veremos. Cada empresa tiene sus necesidades, por ejemplo, esta gente pide conocimiento de JavaScript, HTML, CSS y TypeScript, y esto, por ejemplo, esta otra empresa puede requerir otras cosas o más cosas, o que tengas experiencia en tal lugar, también puede ser. Cada empresa es distinta y cada empresa es más pesada que otras. Si bien este, por ejemplo, es un senior, pide un desarrollador senior que ya tenga mucha experiencia, pide 7 años de experiencia, pero bueno, son puestos muy poco competitivos, ven que solo hay 4 solicitudes a este empleo. Pero los que son junior, lo que es, por ejemplo, frontend, junior, hay bastantes también, hay que saber veamos, Nacho. identificarlos. Sí, Nacho. No, ahí, por ahí, o sea, está bueno ver que ahora que está en el proceso de aprendizaje, segundo año, uno se va volcando por ahí y se especializa dentro de la rama de las tecnologías, con las cuales están insertos ustedes. Y entonces, enseña en las empresas, mira el copado, amigo Zambrano. No, justamente, o sea, ahora se van a empezar a definir, me voy para el lado del cine, me voy para el lado del diseño, y van a ver mercado, y empiezan a explorar ahora a dónde se inclinan, ¿sí? Tomen decisiones claro, ahora que estén a tiempo, y no decir, no, primero me recibo, después voy a pensar qué hago. No, es ahora, mientras sé que es intensa esta carrera, lo sé, pero van a tener que hacer esfuerzo, porque lo de todo es competitivo, y si ustedes quieren tomar decisiones, claro. em, No quiero un trainito, amigo. entonces, Claro, hay tomen muchos decisiones perfiles. ahora en qué se van a capacitar, qué perfil van a adoptar acá adentro, fíjense. Ahí, Nacho.
Nacho está viendo Vamos a hacer perfil una. y aunque se tirate un perfil de diseño, no sé, cine, ponete, algo de cine, ¿querés ponerlo? ¿Qué otra A ver, por ejemplo, disciplina podría diseñador. Diseñador orientado a este mundo, por ejemplo, diseñador UX UI. Eso hay mucho UX también, UI. está bueno. Eso bastante, hay Paga un poquito menos, pero bastante demanda de esto. Hola. Tu pantalla acá compartida no, estoy, yo no te está escucho. quieta, ¿eh? Está congelada tu pantalla compartida. No, ¿en serio? Sí, yo solamente veo el LinkedIn que tenés hace rato, desarrollador frontend, requisitos. ¿En serio? De verdad. Estamos todos mal con No sé internet, ¿sí? cómo. Sí, no, pues, te juro, me estoy volviendo loco, boludo. UI Ahora designer. sí, ahora sí, ahora sí. Lo acabo de leer, así que UI designer. Bueno, Remoto, pero se jornada ve el completa. asunto. Bueno, vamos a hacer una cosa. Dentro de este mundito existen una banda de perfiles. Tenemos perfiles, como por ejemplo, tenemos lo que es por lado desarrollador, tenemos el desarrollador, un dev, el frontend, que es lo que estamos haciendo nosotros. ¿Cómo me cuesta escribir a veces? Desarrollo frontend, que es lo que hace más que nada lo que va a ver el usuario, que es lo que estamos haciendo nosotros. El cuatrimestre que viene vamos a ver un poco de desarrollo backend, que yo tengo una batalla interna de cuál de los dos me gusta más, porque a veces este lo amo y a este lo odio, y a veces este lo amo y a este lo odio. Pero esto básicamente es tocar código. Es Disculpe, Ariel, por tocar lo puro de... código. Después hay otro. Che, escuchá. No, sí, está mejor remunerado el back. Pero igual hay que pensarlo demasiado. Todo culpa de Ariel, el odio. No, jamás. Escuchá, Nacho ahí tiene, vamos a trabajar en JavaScript, Yo odio porque los dos en realidad, pero bueno. vamos a arrancar muy temprano, vamos a trabajar en JavaScript. Entonces, vamos a trabajar los dos, ¿cierto, Nachito? Sí, Ariel. Bien, me gusta. Bien, Hola. Hola. Ya está viendo un trabajo ya. Ajá. Suena bien, ¿no? No, sé qué pasa, que a veces veo una propuesta y digo, hola. Pero veo acá que piden años de experiencia mínimo y bueno. No, amor. ¿Se puede ver a los dos? Sí, tranquilamente hay gente que sale de los cuatrimestres nuestros y dice, bueno, no quiero ver promoción nunca más. Después llega a tercero y se da cuenta que hay Puede programación otra pasar. vez. Y llega a cuarto y se cuenta que también en programación, no sé qué. Oye, encima ahora se van a dar Eso es lo cuenta que lo que renegaron con algoritmos, acá se vuelve una pesadilla. Que va a tener nota. El primer parcial va a ser algoritmos exclusivamente, ¿cierto? Sí. Lucas. Sí, Hay que en hacer 3 efecto. parciales de eso mismo. Entonces, sí. Hola. Dejar el trabajo para después, Nacho. Ande, por favor. Vamos a mandarle, vamos a mandar la solicitud, permiso. No, Y pero ahí, igual ¿cómo sí me está lo el voy a día ahí? quedar. Pues ya te va a llamar y va. Ahí va. Me lo voy a No, quedar este permiso. Le mirarán el perfil y dirán si vale o no vale. bueno, chicos, hay mucho. Está bueno base de datos, es lindo. Como les decía, hay mucha disciplina a la cual interactúan. Esto de trabajar en equipos de investigación, ver que hay médicos y otras disciplinas que abordan el análisis de datos, administración. Por lo general está muy ligado la datos, creación, análisis, conocerlos y manipularlos y obtener resultados. Está muy ligado a la etapa gerencial o a la IA, ¿sí? O sea, tener requerimientos de quienes toman decisiones, por eso hablo de gerencia, y quienes hacen investigación o quienes determinan nuevas tendencias. ¿Sí? De ahí un poco la analítica. Por eso las bases de datos de la también les mencionaba que era bueno saberlas y conocerlas.
Lucas, Nacho, ¿quiere aportar algo más? No sé si... ¿O seguimos? Mira, No Lucas, sé. tu ídolo. Realización, 40 minutitos más. ¿Están con ganas? Vi que se fueron 10. ¿De qué vamos a hablar? No, mentira. Ya fue muy intenso. ¿O no? Sí, sí, sí. A ver, el que se quiere quedar a hablar de puesto de trabajo y todo el tema, se puede quedar. O del trabajo final, para hablar de la materia. Sí, obvio. No. Trabajo final, cortito, antes de que se terminen de ir. Estamos en 55 persistentes. Eso es persistencia, gracias. ¿Qué era la persistencia, chicos? Ahí los leo en comentarios. Before landing. Intentemos. Em, Buenas noches. La pantalla. Es para que vayan conociendo el LinkedIn. Ven que todo el mundo habla en inglés. Aprendan inglés, por favor. Va a seguir pensando, ok. Franco va a seguir pensando. Yo hasta ahora solo tengo problemas con el apartado creativo de la escuela de trabajo final. Nos pasa a todos. Che, abrimos el... Tengo un form hecho ya, ¿eh? Ya para cargar ¿qué TP, la temática. Sí, la temática. Bueno, ¿pusimos individual o pusimos en pareja? Individual creo que pusimos. Ambos dos. Como El siempre. que quiera hacerlo como quiera. ¿Estás seguro? Me parece que lo puse Sí. individual. Yo recuerdo que el TP decía que era 2. ¿Lo leíste ahora? Lo leí cuando se los explicamos a los chicos. Y yo le dije que puede ser de 2. Yo no recuerdo, no me hago cargo. A ver si no lo borro. Sí, no, bueno. Pero acá queremos ver el trabajo de ambos, ¿sí? Esto ya Sí, la idea es saben. que trabajen, Mi equipo. que demuestren primero que todos tienen que trabajar, porque al final cuando tengan que rendir y se les pregunte por qué tal cosa, es un tema. Miren que el profe se da cuenta de quién es el que no trabaja. Oh, Y si no, estoy yo ¿Quiénes también. son los? empieza a meter las cuerdas ahí a la guitarra y nada, ahí termina. Bueno, actitud, por favor, ¿sí? Amaro, Eh, no sé, ¿tenés algún familiar, alguien cercano que te pueda servir ahí, que tenga porque una si no, tiendita? ¿qué es Wicom, digamos? Que se inscribe y si no cumple con las expectativas, entonces... Y si no, pueden hacer, no sé, alguna página de Lomlar. Expedientes, por ejemplo. La de expediente, por ejemplo. Eso ya- Y hasta agarrarían plata con eso. Está el Y otro queda proyecto, la página de expediente. hay otro proyecto que tienen que implementar, pero bueno, le falta más gente. El, Em, C- Y tiene el 2 y 1 C1 el depende profe. de Lomlar. El C1 depende de Lomlar. no, pero lo echaron. Tienen que activar. Bueno, ¿qué más? Sí, bueno, puedo ver si... Está bien. Banco. Buenos chicos, sé que nada quieren, nada, Nadie, no, nada. Nos podemos ir no, entonces. No, trae que después lloran en el grupo de dudas, no se va a problema. Sí. Esto es normal esto. Che, pregunta, si hacemos algo para la UNLAR, ¿no? ¿Se lo puede vender a la misma institución? Me interesó eso que me dijiste, eso de pendientes, no sé por qué. Hay montones de instituciones donde... Hoy está bueno, digamos, que hagan mercado, o sea, que ustedes salgan a buscar algún trabajo de campo. Vos, alguien conoce, o por ahí tienen así, qué sé yo, un proyecto, o hago un portal de tal cosa, conozco a esta persona que tiene un comercio, una actividad, quiere hacer un portfolio, ustedes su portfolio. Entonces, por lo general, pueden hacer una sección exclusiva, creo que está ahí, de formularios, de registraciones. Están hablando de elementos, un portfolio, cada elemento, sus producciones. Tenga cuidado, Ariel. Mire que él trabaja en Linux. Él se va a sacarnos del trabajo. ¿Cuál es el Linuxero? Mateo. El que quiere vender las cosas a la universidad. Bien. No, todo es vendible. Pero si no es una pública, es una privada, siempre. O sea, lo que piénsenlo en muchos segmentos. ¿Cómo hacen los que usan Linux en su día a día? Es Sufren. igual. Es igual. Sufren.
No, ya no va más eso. Me voy a No, entrar pero a Discord y hay tiro algunas 40 líneas de cosas que código. están cambiadas. Por ejemplo, en el visual, a mí muchas veces no me deja hacer ciertos atajos. Por ejemplo, los atajos que usa Lucas, a mí muchas veces no me funcionan en la compu con el Linux. No sé por Mira. qué. Hermano, son editores distintos igual. Usar ¿Tenés Visual Wire o Basic tenés por un Linux. Ubuntu? Sí, no, Guaira 5. Si quieren Ubuntu, tal vez también. Ah, lo mismo. le intenté La poner el Ubuntu, pero sí, la versión es la última. la última versión. Bueno, sí, no sé. Es un dolor de cabeza todo. Porque, por Bueno, ejemplo, muchas cosas te las tenés que descargar a través de, ¿cómo se dice esto? De un Wine y Win. tal. Ujú. ¿Y usás Por ejemplo, Adobe? el Photoshop, todo lo que es Adobe no me lo permite. Por ejemplo, la del, no sé, Photoshop, el Illustrator no me lo deja. Igual tampoco me lo correría. Literalmente por eso no es mi sistema operativo main Linux, porque no puedo usar Adobe. Si no, ¿Y sí. VirtualBox? Podría ser, no, yo tengo Ubuntu nativo en un disco acá en mi compu. Pero el problema es que hay algunos problemas con drivers, por ejemplo, los drivers de la placa de video a veces no me dejaba, tengo problemas con las resoluciones por los dos monitores. Mm, Esto es un pero tema, pero bueno, lo tengo como el espacio el espacio de trabajo, digamos, a Linux. hiciste el intento. No, pero sí o sea, ya lo tengo configurado, tipo, ya lo puedo usar bien, pero me dio mucho dolor de cabeza. Mm. Bueno, chicos, ¿algo más que quieran que hagamos? Acá estamos. Si tiene dudas. Y si no, bueno, se pueden retirar, no hay drama. Yo le iba a preguntar, bueno, le mando un mensaje igual a Nacho, pero si es que me pueden ayudar con eso del link, no, ¿cómo es lo que la página que mostraron recién? LinkedIn. El LinkedIn, sí, porque no le entiendo nada de cómo hacerme un perfil. O sea, lo Bueno, intenté y fallé y me fui. Es un perfil como en cualquier lado, hermano. sí, pero por ahí no está O si no, arranca por tus la experiencia. estudios. Están haciendo de forma complementaria cursos de diseño, desarrollo, cosas así. Hay Nos mucho, vemos. ¿sí? Dale, Franco, buen fin de largo. Equiel. Che, hay mucho. Después te hago un mail, Mateo. Estás Esto para reprobar gente. un perfil, es importante que arranquen ahora que son estudiantes, ¿sí? Porque hay estos entrenamientos, training, y, que, que nada, nos van formando, que hay capacitaciones que pueden ir añadiendo, porque ahora se vinculan directamente a LinkedIn, ¿sí? Entonces, los certifican y automáticamente les aparece ya. Y a veces son certificaciones cortas, ¿sí? No termina tiempo. Vamos, Alex. Chau, Lucas. Así que, nada. Sí, Mateo. Piensa en grande. Piensa desde ahora.